Amigos, de nuevo con ustedes para compartir totus una faceta totalmente nueva del Papa Juan Pablo II que creo que les va a encantar. Y todo esto ha sido gracias a una nueva amistad de NS Radio, que ha sido con la revista El Pan de los Pobres, la revista de San Antonio de Padua. Hemos hecho amistad felizmente con su director, Luis Fernando Zayas, Arancibia, ven que es un apellido que suena un poquito al País Vasco, ¿verdad? Y también con la persona que se ocupa de organizar también todo este apostolado, que es Begoña González. A ambos los saludamos con mucho cariño y pasamos a saludar al señor Luis Fernando Zayas porque vamos a compartir las semejanzas que existen entre Juan Pablo II y San Antonio de Padua y la grandísima devoción que tenía, lógicamente, el más reciente al más antiguo. Yo creo que también hubiera tenido devoción viceversa San Antonio a Juan Pablo II si lo hubiera conocido, pero no fue así en la historia. Vamos a saludarle. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, encantados de poder estar de nuevo con los oyentes de NS Radio y con usted, Carmen, así como con todos los que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial. Maravilloso. Hoy en nuestro tema, ya digo, les va a encantar. Resulta que muchos de nosotros tenemos como un modelo de santidad muy cercano a nosotros. Tenemos fotografías de él, vídeos, oímos su voz, ahora mismo la hemos escuchado, a San Juan Pablo II. Pero atención, él también desde pequeño tuvo sus modelos de santidad, de fervientes católicos como nosotros, conocemos santos, ¿verdad?, que nos ayudan durante nuestra vida a imitar y a seguir a Jesús. Entonces, vamos a preguntarle a don Luis Fernando, que conoce, pues, muy bien a San Antonio y también nos va a ayudar a descubrir la relación entre Juan Pablo II y San Antonio. ¿Es que acaso la devoción a un santo nos aparta de Jesús? ¿O tratar de imitar a un santo como que nos quitara personalidad, como piensan algunos un poquito despistados? ¿Qué le parece a usted? Hombre, yo creo que claramente no es así, ¿no? Podemos decir que no a las dos preguntas, ¿no? La devoción a un santo nos conduce claramente, mediante el conocimiento de su vida, de sus escritos o sermones, como es en el caso de San Antonio de Padua, que fue un gran predicador, a un mejor conocimiento de Dios y por tanto de Jesús, ya que el santo ha profundizado mucho mediante la oración y el estudio en ese conocimiento que luego nos transmite a todos los devotos. En cuanto a la personalidad propia del devoto, tampoco creo que le resta nada, ya que el devoto, mediante esa devoción, consigue un mejor conocimiento del santo y ve reforzada su propia personalidad como persona y católico, ya que apoya la misma en un conocimiento más profundo de la religión, de la Iglesia y de Jesús. Por supuesto, ha quedado ya zanjada esa duda por si alguien la tuviera, de que ¿para qué voy a imitar yo o para qué voy a tener devoción a un santo? Vamos a ir desarrollando en el programa el bien que le hizo también el ejemplo de San Antonio de Padua, este santo tan querido, pero además a nivel mundial, a San Juan Pablo II. Porque vamos a descubrir ahora, aunque les parezca increíble, algunas semejanzas importantes entre los dos. ¿Cuáles serían estas? ¿En cuáles podríamos pensar? Bueno, la verdad es que dándole vueltas al tema y tratando un poco de profundizar en ello, lo que está claro es que cuando dos personajes de esta categoría y nivel intelectual han llegado a que se reconozca eclesialmente su santidad, ya podemos pensar que las semejanzas en sus vidas son notables. En primer lugar, en estas dos grandes figuras de la Iglesia hay una primera semejanza, ciertamente común a todos los santos, y me atrevería a afirmar que a todos los católicos: su devoción a la Santa Misa y su amor a la Virgen María, que son los pilares de toda la actividad de apostolado que ellos realizan. Como ejemplo tenemos, claro, esta influencia que siempre ha ejercido la familia sobre los jóvenes y por tanto sobre los santos en este caso, ¿no? Una litografía del siglo XVII representa a la madre de San Antonio dirigiéndose con él hacia la catedral para consagrarlo
a la Reina del Cielo. Por tanto, desde su más tierna infancia, San Antonio de Padua fue devoto de la Santísima Virgen y ella varias veces lo socorrió, ¿no? Hay un ejemplo muy claro en el que el demonio, que no podía soportar más el bien que el santo estaba haciendo, lo cogió del cuello tan violentamente que casi lo ahorca. San Antonio a duras penas pudo vocear las palabras de la antífona a Nuestra Señora: «Oh gloriosa Domina». ¿Qué pasó en aquel momento? En este instante el demonio huyó despavorido. Uf, menos mal. ¿Eh? ¿Y San Antonio, una vez que se recuperó, qué pasó? Pues vio a su lado a la Reina del Cielo, resplandeciente de gloria, ¿no? ¡Qué maravilla! Escuchemos esa antífona. De manera que la primera semejanza que encontramos entre San Antonio de Padua y San Juan Pablo II es esa devoción a la Eucaristía, a la Santa Misa y su amor a la Virgen María, ¿no? Con este canto maravilloso, ¿no le parece? Sí. Una maravilla. Esta es una musicalización del himno O Domina Gloriosa, que está hecha por Monseñor Marco Frisina, ahora en el siglo XXI. Y que está interpretada por un coro de Roma. Vamos a ver cuál es la segunda semejanza que usted encuentra entre los dos. Pues yo creo que es muy importante destacar que los dos participaron en dos batallas ideológicas muy importantes en los tiempos que tuvieron que vivir, ¿no? San Antonio de Padua es conocido que participó en unos casos por iniciativa propia y su gran afán de apostolado en la predicación contra las herejías y los herejes en Italia. Tanto es así que la anécdota aquella famosa de que tiene que irse al mar a predicar a los peces es porque los herejes de la ciudad donde estaba predicando pues no le hacían caso y lo empujaban fuera, ¿no? Ajá. En otros casos fue a solicitud del Papa, que en este caso en la lucha contra la herejía albigense en el sureste de Francia, donde también estuvieron muy presentes los dominicos, ¿no? San Juan Pablo II, por su parte, tuvo que enfrentarse en Polonia a las persecuciones de los comunistas, que querían imponer la ideología comunista e impedir la predicación de la doctrina católica, ¿no? Dos hombres luchadores, pero con ese arma maravillosa que es la palabra de Dios, ¿eh? Exactamente. Perfecto. ¿Habrá una tercera semejanza entre ellos? Sin duda ninguna. Bueno, encontraríamos muchísimas, pero bueno, nos estamos limitando a algunas de ellas para destacar aquello que nos parece más relevante, ¿no? La capacidad de ambos santos para aceptar las contrariedades que se les presentan en la vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, que muchas veces pensamos que la vida de los santos es fácil, y que todo es un camino de rosa, pero no es así, ¿no? En el caso de San Juan Pablo II, son ejemplo de ello su vida en Polonia, dominada por el comunismo, ¿no? Posteriormente, el atentado que sufrió en Roma el 13 de mayo de 1981, ¿no? Y luego la superación personal en los últimos años de su vida en los sufrimientos y limitaciones que le imponían su enfermedad. Es decir, que Dios le iba poniendo pruebas a lo largo de su vida que él superaba, ¿no? Y superaba, como usted lo avanzaba antes, no porque fuera un superhombre, sino porque tenía una fe maravillosa, una fe confiada, arraigada en su Padre Dios y en su Madre, la Virgen Santísima. ¿Eh? ¿Y también San Antonio de Padua tuvo pruebas de ese calibre?
Bueno, yo creo que San Antonio fue a remolque de la voluntad de Dios, por decir así, ¿no? Ujú. Porque él, que había empezado estudiando en Lisboa con los canónigos de San Agustín, él veía que sus planes eran modificados constantemente, ¿no? Él dejó Lisboa para irse a Coimbra porque veía que en Lisboa, en el monasterio, pues le distraían demasiado, ¿no? La gente que le visitaba, etcétera, ¿no? Con lo cual dejó Lisboa, acerca a su familia y marcha a Coimbra, ¿no? Quiso ser misionero y mártir en Marruecos y para ello entró en la orden franciscana, recién fundada por San Francisco de Asís, ¿no? Y efectivamente al final consigue ir a Marruecos, pero en vez del martirio cae enfermo, ¿no? Y esa enfermedad le obliga a regresar a Portugal. Pero, sorpresa, la tempestad obliga al barco que le llevaba a arribar en Sicilia, que es donde se acoge al cobijo también de los franciscanos que allí tenían un convento, ¿no? O sea que quedó frustrado su deseo del martirio en aquel momento. Totalmente, totalmente, Pero ¿no? él aceptó esa voluntad de Dios tal como le venía a contrariar sus planes. Exactamente, ha aceptado la voluntad de Dios, e inclusive cuando la tempestad le lleva hacia Italia, gracias a él consigue tranquilizarse la gente que iba en el barco, porque todos estaban asustadísimos de que podían acabar naufragando, ¿no? Y podemos decir también, don Luis Fernando, que gracias a este contratiempo, él llegará a Italia, podrá conocer personalmente a San Francisco de Asís, su fundador, que a lo mejor si no, pues no se hubiera dado. Sin duda ninguna. Es decir, la actividad, todos sabemos que en los ámbitos de lengua portuguesa o de influencia portuguesa, a San Antonio se le llama San Antonio de Lisboa. Ajá. Porque claro, nació en Lisboa. Pero efectivamente en el mundo, universalmente hoy en día, le conocemos como San Antonio de Padua. ¿Por qué? Porque su actividad estuvo en Italia, muy centrada en Padua, y allí es donde murió, ¿no? De acuerdo. ¿Él también tuvo enfermedades graves o no, San Antonio? Como siempre Pues sí. lo vemos representado tan joven, pues no lo sé. Sí. Él realmente, bueno, no, yo no diría que en sus primeros años de actividad, porque claro, San Antonio hay que darse cuenta que murió con 36 años. Uf. Es decir, y solo tuvo 10 de vida apostólica. O sea que en fue Italia. rapidísimo. Claro, o sea, y fue muy activo, Ujú. porque claro, no era fácil. Y ciertamente San Francisco de Asís le conoció como quien dice casi por casualidad. ¡Qué gracia! Y lo admiró mucho. Él lo admiró mucho, porque comprendió que era un hombre muy preparado y en el que se podía confiar la formación de los franciscanos. Ya que tenemos que tener en cuenta que San Francisco de Asís no quería que los frailes se dedicaran mucho al estudio para que no perdieran de vista cómo tenía que ser su vida de pobreza y de austeridad, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Esto es importante y yo casi me atrevería a encontrar aquí una nueva semejanza, porque sabemos que el Papa Juan Pablo II, pues en lo que algunos dicen que son las riquezas del Vaticano, pues él vivía con mucha austeridad y más de uno de los que vivían cerca de él ha podido dar testimonio de que muchas veces dormía en el Santo Suelo. Exactamente. Y que yo sepa, el suelo del Vaticano es tan duro como el suelo de otros lugares, ¿no le parece? Sí. A lo mejor más, porque es de mármol. Ay, le cuento una anécdota muy simpática, aunque luego podamos realizar un segundo programa más adelante para completar, porque ya que usted ha nombrado esto del suelo duro de mármol, ¿sabe usted que Juan Pablo II solía hacer oración como muchas veces los polacos, sobre todo pues hace a lo mejor 50 años, no sé si ahora seguirán, cuando tienen una romería o así, ellos son muy fervientes, y a veces para orar adoptan una postura que le va a extrañar a usted, y si usted no ha ido nunca a Polonia. No he tenido la Pues le voy a oportunidad. contar. Bueno, yo he estado allí un par de veces y no lo he visto porque esto no se da en la vida corriente, sino cuando hay una, no sé, me imagino yo, a lo mejor en Semana Santa o así. Pues resulta que es postrándose en el suelo, tumbándose boca abajo en el suelo y con los brazos extendidos en forma de cruz. Es una postura de oración como de rendimiento total.
Juan Pablo II a veces oraba así cuando estaba solo. Y resulta que en la capilla suya del Vaticano, que era de mármol, él solía orar así, y su secretario, Gibbit, se dio cuenta un día. Y se dio cuenta que ya era mayor el Papa y que se iba a enfermar, iba a agarrar un resfriado de primera. Y entonces, aprovechando algún viaje del Papa, ¿sabe lo que hicieron? Cambiaron el mármol por un parqué. Claro. De manera que cuando volviera el Papa pudiera tranquilamente hacer su oración postrado sin agarrar un resfriado. ¿Qué le parece? Pues sí, claro, y eso nos refleja muchas veces que a nosotros las apariencias nos engañan, ¿no? Ajá, exacto. Nosotros vemos un lujo externo como corresponde a las personalidades que ocupan el lugar, pero que luego su vida es austera, ¿no? Así es, 100%, tiene usted toda la razón. Y por eso no debemos jamás dejarnos llevar por esas habladurías que son fundadas en mucha ignorancia. Pero es que, ya verán amigos, como este gran conocedor de San Antonio de Padua, que es don Luis Fernando Zayas, que nos acompaña hoy en el programa Totus Tus, nos va a hablar de nuevas semejanzas entre los dos. Pues sí, efectivamente, los dos tienen una gran capacidad de convocatoria, ¿no? ¿Sí? Tanto San Antonio como Juan Pablo II eran capaces de convocar a miles, cientos de miles de personas, que acudían de todos los lugares próximos a donde iban a predicar ellos o habían convocado, ¿no? Y la capacidad de oratoria de ambos les permitió llegar profundamente al corazón de la gente, que era frecuente que después de escucharles se fuera a confesar. O ya lo creo. O cambiaran de vida totalmente. Exactamente, ¿no? Aparte de los milagros, pero bueno, esto ya podríamos decir que es otra semejanza más, ¿no? Sí, exactamente. El haber podido hacer tanto bien en su vida con su presencia taumatúrgica, es una palabra un poco complicada, pero que dice eso, ¿no? Dios les dio esta capacidad de hacer milagros, de hacer el bien. ¿Alguna más? ¿Nos va a sorprender otra vez? Pues sí, por último podríamos decir que esa aura de bondad y misericordia que ellos tenían alrededor de sus personas y que atraía a la gente y a los niños, ¿no? Tanto es así que estos, cuando se llegó la noticia a Padua, porque él murió en el santuario de Arcela, a las afueras de Padua, los niños empezaron a decir que ha muerto el santo, ¿no? Con gran cariño. Exactamente, ¿no? ¿Sabe que yo encuentro otra semejanza basada en lo que usted me está diciendo? Todos sabemos cómo es la imagen de San Antonio de Padua habitual, sí. que lo vemos llevando al niño Jesús de una forma tan tierna y entrañable en sus brazos. ¿Y quién no ha visto miles de fotografías, vamos a decir cientos para no exagerar, de Juan Pablo II llevando niños en sus brazos? Sí, acogiendo niños. ¿Verdad que sí? Efectivamente. Con ese mismo cariño, viendo en ellos un hijo de Dios, viendo en ellos, y por eso con ese respeto, con ese cariño, no era simplemente un cariño humano. ¿No le parece a usted que era algo más? No, efectivamente, eso venía de más arriba, ¿no? O sea, ellos transmitían lo que ellos recibían, ¿no? Uh-huh. Esa unión con Dios tan profunda. Bueno, hemos descubierto ya muchas semejanzas entre Juan Pablo II, dos santos gigantes, y San Antonio de Padua. Lo que quizás podemos dejar para un próximo programa, porque esto es un plato fuerte, diríamos, es las veces que Juan Pablo II pudo hablar de San Antonio de Padua. Yo le convido a usted, si le parece, para que en un próximo programa podamos compartir un poquito cuando él que pudo dirigirse al santuario de San Antonio. Exactamente. ¿Le parece bien? Porque esto muy bien, me parece importante. Ahora bien, me encantaría que usted nos cuente si en Polonia existe alguna presencia de San Antonio de Padua, por ejemplo, iglesias dedicadas a San Antonio de Padua que a lo mejor San Juan Pablo II haya podido visitar y Sin duda ninguna, todos sabemos que la presencia de San Antonio de Padua en el mundo es una presencia, podríamos decir que universal y en todos lados, ¿no? Es decir, es difícil entrar en una iglesia por el mundo y no encontrar una estatua o una imagen de San Antonio de Padua, ¿no? Es impresionante. Sí, eso es una cosa que está clarísima, ¿no? Es decir, que uno anda en España o en Francia o por donde uno tiene ocasión de estar. Nosotros recibimos cantidad de fotos
A ver, O sea, amigos nuestros que saben, claro, que estamos dedicados a difundir la devoción de San Antonio de Padua, nos mandan constantemente fotos, pues eso de que han visto una imagen en una iglesia y nos transmiten que, bueno, oye, que no sé si la tenéis, ¿eh? claro, una más, y a lo mejor en otros continentes también. Ah, sin duda, sin duda, sin duda, ¿no? En el caso concreto de Polonia, sabemos de un santuario de San Antonio de Padua en Radenica, que es una población a unos 70 kilómetros de Lubin y a 3 horas de Cracovia, pensamos, y de Varsovia, no tenemos el dato muy exacto. Es un santuario de finales del siglo XVII, en el que se venera muchísimo a San Antonio, ¿no? Luego también hay otra basílica de San Antonio de Padua en una población llamada Rybnik, y por lo que hemos podido ver nosotros y conocemos, hay dos iglesias bajo su advocación, una en Poznań, que está regida por franciscanos conventuales, que son los mismos que rigen la Basílica de Padua, y otra también en Varsovia, regida por franciscanos. No hemos podido identificar si son conventuales o simplemente frailes menores o Sí. capuchinos, ¿no? Ujú, ujú. Y como decíamos, es muy raro que no encontremos una imagen de San Antonio en las iglesias, de luego de franciscanos normales y de clarisas. Aunque hay una anécdota muy curiosa. Cuando nosotros trajimos la reliquia de San Antonio de Padua a España hace 2 años y pico, estuvo en Bilbao y la llevamos a un convento de clarisas aquí en Bilbao, y el fraile conventual, don Julio García, que acompañaba las reliquias, les echó una pequeña bronca a las monjas, Ay, ¿cómo así? porque dice que no había una imagen de San Antonio en la iglesia del convento. No lo puedo creer. Exactamente. Único en el mundo. O sea, en un convento de clarisas y no había una estatua de San... Exactamente. Yo no he vuelto a estar con ellas, que tengo ganas de ir para ver, y si no, prestarles una. Nosotros tenemos alguna que podríamos prestarles. Claro que sí, claro que sí. Y claro, y también parece que en el santuario de Czestochowa, donde tan querido de San Juan Pablo II, la primera capilla que hay entrando a la izquierda está dedicada a San Antonio. Este sí que es un buen dato, porque yo he podido, gracias a Dios, visitar el santuario de Czestochowa, que como usted dice, también fue visitado por Juan Pablo II desde su juventud, Sí. pero también como papa cuando él dejó la rosa de oro y demás, bueno, y con mucho significado para San Juan Pablo II, ¿quién duda que él habrá rezado también por intercesión de San Antonio de Padua por la liberación de su patria, de esas influencias, como usted nos explicaba, ¿verdad?, pues que atacaban la fe y la libertad de las personas. San Antonio, qué duda cabe, habrá actuado también por esta libertad de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que despedir ya. En totus tus vamos ahora a escuchar y a rezar juntos esta oración oficial por intercesión de San Juan Pablo II, y sobre todo saludar a todos los devotos de San Antonio en el mundo. Muchas gracias, don Luis Fernando, y hasta muy prontito. Pues muchísimas gracias, Carmen, a vosotros por la labor que realizáis y por contar con nosotros para colaborar en ella. Oración a San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. San Juan Pablo II,
ruega por nosotros.